Esta es su clase número 3 de cálculo integral. En este video resolveremos algunos ejercicios referentes a las sumas de Riemann, a la integral definida y cómo aplicar algunas propiedades de la integral definida. El primer ejercicio nos pide que consideremos la función f de x igual a coseno cuadrado de x en el intervalo de 0 a pi y que tomemos una partición de este intervalo en 10 partes iguales. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra partición. Entonces delta de x, que es igual a b menos a sobre 10, es igual a, bueno, aquí la fórmula es exactamente es b menos a sobre n, y aquí n es el número de divisiones, entonces n es igual a 10. Entonces aquí ponemos pi menos 0 sobre 10, o sea delta de x es pi sobre 10, o sea el ancho de cada uno de mis subintervalos es pi entre 10, 2. Pues, ¿quién es mi partición? Partición empezaría desde x igual a 0, que es 0, luego x1, así hasta llegar hasta x10, que x10 es igual a pi. xy está dada por la fórmula a más y veces delta de x, que esto es igual a 0 más y por pi entre n, pi entre 10, que esto es pi y sobre 10. Ahora tenemos que elegir en cada uno de estos subintervalos el punto x y estrella, y nos están pidiendo que elijamos los puntos medios. Punto medio de xy menos 1 más x, xy. Esto es igual a xy menos 1 más xy sobre 2. Sustituyendo obtenemos que esto es pi sobre 10. Factorizamos pi sobre 10 y esto sería y menos 1 más y. Todo esto sobre 2. Y entonces lo que obtenemos es que el punto medio de x entre xy menos 1 y xy es pi sobre 20 por 2 y menos 1, donde y recorre de 1 hasta n que es 10. Aquí es igual a 0 hasta n. Entonces ya tenemos nuestra partición. Ahora vamos a escribir la suma de Riemann de puntos medios. Entonces la suma de Riemann de puntos medios para esta partición P es igual a la suma desde i igual a 1 hasta 10 de f de x y estrella por delta de x. Explícitamente esto es pi entre 10, voy a poner pi entre 10 así quedaría la suma. La escribo así porque así podemos hacer una simplificación utilizando que coseno de x menos pi es igual a menos coseno de x. Entonces esto quiere decir que coseno cuadrado de x menos pi es igual a coseno cuadrado de x. Entonces, si se fijan, estos términos son iguales, ya que cuando sumamos los ángulos nos da pi,
Por ejemplo, pi veinteavos más 19 pi veinteavos me da pi. Para esta pareja es lo mismo, para cada una de las parejas es lo mismo. Entonces, reescribiendo la suma, vemos que solamente hay 5 términos que aparecen. Para quitar esos dos términos ponemos un 2 por esto. Entonces esto es coseno cuadrado de pi veinteavos más coseno cuadrado de 3 pi veinteavos más coseno cuadrado de... Ahora, podemos simplificar más esta expresión como sigue, porque en realidad coseno de x menos pi medios, esto en realidad es seno cuadrado, seno de x. Seno de x. Entonces, esta expresión que está aquí, en realidad la puedo ver como seno cuadrado 9 seno cuadrado de pi veinteavos. Si se fija, 9 pi entre 20 más pi veinteavos me da pi medios. Entonces se cumple esta relación. Y entonces este término con este, esto es igual a 1. De la misma manera, este con este es igual a 1. Y este es igual, coseno de pi cuartos es coseno de 45, sería 1 entre raíz de 2. Al cuadrado me daría un medio. Entonces sería 1 más 1 más 1 medio. Entonces, simplificando ya nuestra respuesta, esto sería pi quintos por 5 medios, que esto es igual a pi medio. Una observación es que podemos utilizar ya la calculadora desde antes y así ya obtener el valor aproximado. Pero es interesante utilizar las identidades trigonométricas para obtener un valor exacto de la suma de Riemann. El ejercicio 2 nos pide mostrar usando sumas de Riemann de punto medio que la función f de x igual a x cuadrada es integrable en intervalo 0,c. C no negativo. Entonces lo que nos piden es ver que el límite de la suma de Riemann existe, donde esta suma de Riemann estamos tomando la siguiente partición. O sea, aquí sería de 0 igual a x0 más x1, así hasta llegar hasta xn es igual a c. Entonces xy, recuerden, es a más y veces delta de x, pero a es igual a 0. Entonces más y veces delta de x. Bueno, donde delta de x, en nuestro caso es b menos a sobre n. Entonces sería c menos 0 sobre n. Entonces sería c sobre n. Entonces esto sería i sobre n por c. Y estamos tomando los puntos medios. Entonces sería i c
n más i menos 1 por c sobre n sobre 2. Esto es igual a c sobre 2n por 2i menos 1. Y entonces ya tenemos todas las cosas para sustituir en este límite. Entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de c sobre 2n, todo esto por 2i menos 1, todo esto al cuadrado por delta de xy, que delta de xy es delta de x, ya que estamos tomando una partición uniforme. Entonces aquí nos daría c por n. Y aquí, desarrollando esta expresión, nos quedaría la suma desde i igual a 1 hasta n, c cuadrada sobre 4n al cubo por 2 menos 1 al cuadrado. Entonces, continuando, esto sería el límite cuando n tiende a infinito. Podemos sacar este término, ya que no depende de i, o sea, es una constante. Entonces aquí vamos a poner c y c al cuadrado igual a 1 hasta n de 2i menos 1 al cuadrado. Y esto es igual al límite tiende a infinito c al cuadrado 4n al cubo, y calculamos esta suma. Esta suma ya la sabemos calcular, ya no lo voy a hacer. Entonces el resultado es, y esto es igual al límite, voy a sacar esta c cuadrada tiende a infinito. Aquí me faltó una c. Sí, aquí es al cubo, perdón. Es al cubo. Es cubo y cubo. Y entonces finalmente este es cubo también. Y entonces vamos a escribir el límite de la siguiente forma. Y entonces finalmente esto es c al cubo sobre 24. El límite cuando tiene infinito de esto, que sería 2 menos 1 entre n por 2 por 2 más 1 entre n. Entonces estas expresiones 1 entre n, el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n es 0. Entonces esto es 0. Y puedo quitar el límite.
esto sea al cubo entre 24 por 2 y esto sea al cubo sobre 3. Esa es la respuesta. El siguiente ejercicio nos pide ver cuál de las dos integrales es mayor. Obviamente tenemos que utilizar alguno de los teoremas. Entonces hay que ver, identificar quiénes son estas dos funciones. Entonces lo que vamos a ver es que si se acuerdan esto, si escribimos esto, y igual a 4 menos x cuadrada, entonces esto es en realidad, si le vamos al cuadrado, esto sería y cuadrada igual a 4 menos x cuadrada. Entonces esto quiere decir que x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. Entonces esta ecuación es un círculo. Un círculo de radio 2 y centro en el origen. Y igual a 1 menos x cuadrado es una parábola que abre hacia abajo. Entonces vamos a dibujarlas. Y dibujadas las curvas y marcado las áreas que calculan cada una de estas integrales, podemos observar que hay 4 regiones. Entonces las voy a marcar. Entonces lo que vemos es que la integral en verde es A1 más A4 y la integral en rosa es A4 estando A2 y también A3. El ejercicio 4 nos pide calcular la siguiente integral, suponiendo que se cumplen las integrales de arriba. Entonces vamos a empezar aquí. Entonces lo que vamos a aplicar primero es invertir los límites de integración. Entonces esto sería menos la integral 1 a 3 de 2 f de x menos 5 d de x. Entonces aquí le voy a poner qué es lo que hice. D de x menos la integral de 1 a 3 de 5 d de x. Esto es suma de funciones. Suma de funciones. Luego en el siguiente paso es el producto por una constante y aquí la integral de una constante. Entonces esto sería 2 la integral de 1 a 3 de f de x d de x menos 5 por 3 menos 1. Entonces esto es producto de una función por constante y la integral
constante. Entonces, continuando, esto sería menos a integral de 2, 1, 3, f de x menos 10. Entonces nos resta calcular quién es esta integral. Entonces hay que ver qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que nos están dando como datos. Entonces voy a hacerlo aquí en esta parte. Yo quiero calcular la integral de 1 a 3 de f de x de x. Entonces yo quiero utilizar estas integrales. Entonces lo que yo sé es que la integral de f de x de 1 a 6 de x es igual a la integral de 1 a 3 de f de x de dx más la integral de 3 a 6 de x. Despejando aquí esta, entonces la integral de 1 a 3 de f de x de dx es igual a integral 3 1 a 6 de x de dx menos la integral de 3 a 6 f de x de dx. Ahora, ¿qué me dan como datos? Aquí me faltó poner este es igual a 12. Entonces la primera integral es igual a 7 medios más 3, menos 3, perdón, menos 3. Esto es igual a 1 medio. Entonces, continuando aquí, vemos que esto se puede escribir menos 2 por 1 medio menos 10. Esto es igual a menos 9. Y esto es igual a 9. En el ejercicio 5 nos pide que consideremos la siguiente integral. Integral de 0 a 1 de la función raíz de 1 más x cuadrada de dx. El inciso A nos pide que encontremos el máximo y el mínimo de la función en el intervalo 0,1. Para esto vamos a calcular su derivada. Entonces la derivada de 1 más x cuadrada, lo voy a poner así. Esta estupidez. Vamos a ver su derivada. La derivada de esta función es 1 la derivada de esta función es
La derivada de esta función es, la puedo escribir así para que se vea un poco más claro. A la 1/2 prima, entonces esto sería igual a 1/2 de 1 más x cuadrada a la menos 1/2 por 2x. Se cancela este 2 y entonces esto me da 1 sobre la raíz, no, aquí es x. Esto me da x sobre la raíz de 1 más x cuadrado. Entonces lo que observamos es que esto es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo 0,1. Entonces, por tanto, la función es creciente. Entonces, su máximo es m igual a f evaluado en su extremo derecho, que esto es igual a raíz de 2. Su mínimo, que es m, es evaluar en su extremo izquierdo, ya que la función es creciente en ese intervalo. El inciso B nos pide que utilicemos el teorema 7. Entonces tenemos que m es menor o igual que f de x menor o igual que m. Esas son las hipótesis de nuestro teorema 7. En nuestro caso tenemos que m es 1. Aquí es la raíz de 1 más x cuadrada menor o igual que raíz de 2 en x en el intervalo 0,1. Entonces, por el teorema 7, se tiene que la integrar. Se tiene entonces que, va a poner así, b menos a por m es menor que la integral m por b menos a. Sustituyendo, m es igual a 1, la longitud de nuestro intervalo es 1, entonces aquí es 1 menor o igual que la integral de 0 a 1 entonces nuestra integral está entre estos dos valores, entre 1 y raíz de 2, que raíz de 2 es 1.4142. El inciso C nos pide utilizar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para encontrar otro intervalo donde se encuentre la integral. Entonces tomamos f de x igual a 1 más x cuadrada y todo esto le sacamos raíz.
Y tenemos que considerar otra función. La función a tomar función constante 1. Entonces, sustituyendo, obtenemos que la integral. Simplificando esto, obtenemos que es el valor de la integral que estamos buscando. Es menor o igual que la raíz de la integral de 0 a 1 de 1 más x cuadrada de dx por la integral de esta función constante, que sería nada más 1. Entonces, esto es igual a la raíz de la integral de 0 a 1 de 1 de dx más la integral de 0 a 1 de x cuadrada de dx. Y esto es igual a la raíz de 1 más 1 tercio, que esto es igual a 4 tercios y le sacamos raíz. Y esto es igual a 2 raíz de 3. De 1.1547.